cada uno, pero mucha precaución por lo que pueda ocurrir. Bueno, en estos tiempos de crisis, con casi 1 millón de parados en Andalucía, conocemos esta tarde la historia de un hombre que denuncia que se siente discriminado a la hora de encontrar trabajo por culpa de su sordera. Cuéntanos más, Laura, y enseguida hablamos con él. Pues Eduardo tiene 36 años, es técnico en reparación de ordenadores y a pesar de estar muy cualificado para su trabajo, él nos cuenta que lleva ya más de 1 año en paro. Y él dice que tiene muy claro que todo ese tiempo que lleva de paro, él lo achaca a su déficit, a esa sordera, que él no cuenta ni siquiera esa información en su currículum para que al menos le den la oportunidad de sentarse en una entrevista y demostrar cuánto vale y cuánto está preparado para su trabajo. Este hombre solo pide una oportunidad, poder ganarse la vida trabajando, y por eso viene a contarnos esta tarde junto a su mujer, que en estos momentos le está traduciendo con lenguaje de signos. Con lenguaje de signos. Lo que yo, en un primer momento, lo que más nos interesa es, Eduardo se presenta en una entrevista de trabajo, ¿y qué ocurre cuando él llega a esa entrevista? Él entrega su currículum, él nunca pone que él es sordo, pone que es discapacitado y entonces lo envía a todas las empresas que puedan interesarle en un técnico informático. Él espera a que le llamen, entonces cuando se van a comunicar con él lo hacen a través de su mujer, que en este caso soy yo. Él va a la entrevista, pero claro, él con la persona entrevistadora no tiene ningún tipo de comunicación, entonces pueden hacerlo por escrito. A él suelen preguntarle si él puede coger el teléfono, entonces él, en un principio ya él se siente mal porque es evidente que no puede coger el teléfono, claro. Entonces le dicen que posteriormente más adelante le llamarán. Bueno, por ejemplo, ese trabajo está claro que no lo puede hacer, pero hay otros que sí, que lo puede hacer perfectamente como cualquiera de los demás. ¿Cuáles son los trabajos que hay disponibles, o que le dicen que hay disponibles para Eduardo? Pues son precarios, son por ejemplo en distintos tipos de empresas en el cual es para reponedor de almacén, como limpieza, como a lo mejor jardinero, etcétera, unos tipos de trabajo que él no es que no los considere que sean importantes, claro, pero que no. ¿Y en los que ha tenido, qué trato le han dado, Eduardo? Pues él ha estado en 3 tipos de empresas, en una que era una empresa de aluminio, de soldador de aluminio, en otra estuvo que era taxidermista y en la tercera que era un montador de ordenadores, técnico informático, que en la tercera ahí estuvo 8 años, durante 8 años como técnico informático, iba a distintas empresas. Ahí no tuvo ningún tipo de problema, su comunicación fue buena, le fue bien, el único problema es que era un sueldo muy precario, no era equiparable al resto de los compañeros. Es decir, que te ofrecen trabajos más en precario o con sueldo más, a pesar de la preparación que él tiene para hacer otras cosas. E incluso si encuentra un trabajo que cree que él está preparado para hacerlo y con un sueldo ínfimo, ahora que ni siquiera tiene trabajo, sabemos que Eduardo tiene 2 hijos, ¿cómo hacéis ahora mismo para mantener a vuestros 2 hijos? Pues él se encuentra en paro, entonces está percibiendo el desempleo, pero gracias a su mujer, que con el esfuerzo intentamos pues seguir adelante. ¿Y cómo ve esta situación discriminatoria, María José, que denuncia a su marido? Pues la vivimos muy mal, porque él se siente mal, eso afecta muy al ego de la persona, él quiere trabajar, reivindica un puesto de trabajo y no encuentra. Bueno. Es difícil. La verdad es que sí, que eso solo usted que lo vive con él lo sabe. Además en su familia hay más personas sordas, ¿no? Mis padres son sordos, mi marido es sordo y tengo una hija también, tengo 2 hijos, una de ellas es sorda. ¿Y cómo es vuestro día a día? ¿Sufrís algún tipo de discriminación? Hombre, el día a día es duro, porque la sordera es una discapacidad invisible que no se ve, entonces cuesta hacerle llegar a la gente qué tipo de discapacidad hay. Simplemente es la sonora, que no le llega la información, pero para el resto de las cosas no tiene ningún tipo de problema. Y Javier, sabemos que en Andalucía hay más de 44.000 personas que padecen una discapacidad auditiva, pero ¿en qué situación laboral se encuentran, Javier? Pues los datos no son muy halagüeños. Además, si miramos, el 1% de la población de Andalucía es sorda o tiene algún problema auditivo. Y fíjense, solo en Sevilla la Federación de Sordos el año pasado fueron a hacer consulta a personas que podían trabajar
y de las más de 800 personas que fueron, solo 60 reconocieron tener un trabajo. La proporción es muy baja y hay muchas dificultades para acceder al mercado laboral, como estamos viendo. Bueno, esto es importante porque no podemos discriminar a nadie. Eduardo, diga usted qué es lo que pide, dígalo claramente. Trabajar. Quiere encontrar un puesto de trabajo y que se le reconozca su valía. Según su categoría y su valía. Exactamente. Él quiere ser una persona más de esta sociedad. Y imagino que, Javier, que si una persona con discapacidad ve que en su empresa hay un trato discriminatorio hacia él, pues tiene cauces, tiene medidas para hacerlo saber y defender sus derechos como trabajador, ¿no? Por supuesto que sí. Los juzgados de lo social, los juzgados laborales, ya han dado muchas sentencias a personas que tienen una discapacidad y no han tenido un trato correcto en el ejercicio de su función. Pero no solo como trabajador en este tipo de juzgados, sino también como persona. En los juzgados también se han visto demandas por tener algún trato vejatorio, discriminatorio hacia una persona que tenía algún tipo de minusvalía o deficiencia. Muy bien. Bueno, pues mucha suerte a los dos, de verdad, y enhorabuena. Gracias, suerte, mucha suerte. Gracias. Cambiamos de asunto. Ya conocemos la sentencia del